Los dedos de Konstantino Bezrukov apretaban el volante de su Tesla modelo S, surcando la oscuridad nocturna por la sinuosa carretera costera. A la derecha, tras la ventanilla, la oscura extensión del Océano Pacífico centelleaba, contrastando con la tormenta de pensamientos que azotaba la mente del cirujano. Había regresado antes de tiempo de una conferencia médica en Tokio para compartir con su esposa, Irina, una alegre noticia: un gran avance en la investigación de implantes neuronales. El neumático chirrió sobre la grava del camino de entrada a su moderna casa, enclavada en un acantilado sobre el océano. Konstantino apagó el motor, tomó su maleta y se dirigió a la puerta principal. Marcando el código en la cerradura, la empujó. El familiar aroma de su hogar lo envolvió. «Irina», la llamó. No hubo respuesta. Konstantino frunció el ceño al notar en el recibidor un par de zapatos masculinos desconocidos, de piel cara. Su espalda se tensó al oír unas voces apagadas que provenían del piso superior, de su despacho. Reconoció la risa melodiosa de Irina, seguida de una voz masculina grave. El corazón de Konstantino se encogió. Subió sin hacer ruido por las escaleras. Su formación médica le hizo, involuntariamente, registrar sus propias reacciones fisiológicas al estrés. Pulso acelerado, pupilas contraídas, sequedad en la boca. La puerta del despacho estaba entreabierta. Konstantino asomó la cabeza por la rendija. Su mundo se derrumbó. Irina, la brillante bioquímica y el amor de su vida, estaba en los brazos de Miguel Belov. Sus dedos acariciaban su cabello. Él besaba su cuello. Documentos confidenciales sobre neurotecnología yacían sobre el escritorio de Konstantino, olvidados en el fragor de la pasión. Su primer impulso fue irrumpir en el despacho y descargar su furia sobre ellos, pero algo lo detuvo. La parte analítica de su cerebro, la que lo había convertido en un neurocirujano excepcional, prevaleció. Se retiró en silencio, tomó las llaves del coche y condujo hasta la playa más cercana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos carmesí, mientras Konstantino se sentaba en la arena, observando el oleaje. Pasó allí varias horas, reflexionando sobre la traición e intentando elaborar un plan de acción. Ese momento marcó un punto de inflexión en la vida de Konstantino Bezrukov. Decidió actuar con frialdad y cálculo, reprimiendo la explosión emocional. El Boy Scout, que alguna vez fue, había muerto. Había nacido un nuevo Konstantino, dispuesto a utilizar cualquier medio para descubrir la profundidad de la traición. A la mañana siguiente, Konstantino caminaba por los relucientes pasillos del hospital Memoria Oceánica. Su rostro era impasible, ocultando el caos que bullía en su interior. Tenía programada una operación compleja. Un tumor cerebral poco común amenazaba la vida de Vasily Danilov, el alcalde de la ciudad. Mientras se preparaba para la operación, Konstantino se esforzaba por concentrarse, pero los recuerdos obsesivos de Irina y Miguel invadían sus pensamientos, amenazando su legendaria compostura. ¿Está seguro de que todo está bien, doctor Bezrukov?, preguntó Sara Hassan, una talentosa médica residente de tercer año que le asistía en la operación. Sus oscuros ojos examinaban atentamente su rostro. Konstantino asintió brevemente. Comenzamos. En el quirófano reinaba la tensión. Konstantino hizo la primera incisión. Sus manos se movían con su precisión habitual, abriéndose camino a través de los frágiles tejidos del cerebro del alcalde. Pero cuando se acercó al punto crítico, el rostro de Irina surgió en su memoria, la risa de Miguel resonó en sus oídos. La mano de Konstantino tembló, casi imperceptiblemente. La doctora Hassan, sin palabras, percibió ese movimiento y corrigió sutilmente su posición, sosteniendo la mano de Konstantino. El momento crítico había pasado. Unas horas después, Konstantino salió del quirófano exhausto, pero satisfecho. El alcalde Danilov sobreviviría. Cuando el cirujano informaba al atribulado personal de la alcaldía sobre los resultados de la operación, una voz brusca lo interrumpió. «Doctor Bezrukov, tengo un minuto». Konstantino se giró y vio a un hombre corpulento con cabellos encanecidos y ojos cansados.
Conocía a Daniel Karpov por su reputación, un tenaz investigador conocido por su capacidad para resolver casos intrincados. ¿En qué puedo ayudarle, detective?, preguntó Constantino, manteniendo un tono neutral. Karpov sacó un bloc de notas. Estoy investigando la desaparición del Dr. Víctor Cho, miembro del Consejo de Administración de este hospital y uno de los primeros inversores de su empresa, Neurotech. En la mente de Constantino sonaron las alarmas. Sí, pero temo que no sé nada sobre su desaparición. Permítame precisar, ¿cuál era el papel del Dr. Cho en sus investigaciones? Constantino escogió cuidadosamente sus palabras. El Dr. Cho proporcionó la financiación inicial y la dirección general, pero no participó en el trabajo diario ni en los detalles del desarrollo de nuestra tecnología de interfaz neuronal. Los ojos de Karpov se entrecerraron. Interesante. Dicen que Cho anunció un gran avance poco antes de su desaparición. ¿Alguna idea al respecto? Lo siento, detective. No puedo ayudarle. En la cabeza de Constantino surgió una pregunta. ¿Podría la desaparición de Cho estar relacionada con los recientes logros de Neurotech? Y si es así, ¿cómo se relaciona con la traición de Irina y Miguel? Karpov lo miró largamente antes de asentir. Bien, gracias por la información. Estoy seguro de que volveremos a hablar, murmuró el detective mientras se marchaba. Constantino sintió el peso de otra circunstancia que lo oprimía. Ahora sospechaba de espionaje corporativo, además de la traición personal. La apuesta aumentaba con cada minuto. Por la tarde, Constantino llegó a casa, preparándose para encontrarse con Irina. Entró y la vio en la cocina, cortando verduras para la cena. Ella levantó la vista y le sonrió cálidamente. «Hola, ¿cómo estuvo la conferencia?» Constantino tomó una decisión instantánea. Jugaría según sus reglas, probando su capacidad para mantener esa farsa, observando a Irina, buscando señales de culpa o engaño. «Maravillosa», respondió, besándola en la mejilla. Sintió cómo se tensaba levemente al contacto. «¿Cómo estuvo todo en casa?» Irina volvió a cortar las verduras. «Oh, ya sabes, lo de siempre. Miguel pasó ayer, hablamos sobre los resultados financieros de Neurotech». «¿Sí?» Constantino mantuvo un tono tranquilo, sirviéndose una copa de vino. ¿Algo interesante? El cuchillo de Irina tembló por un instante. Nada en especial, solo asuntos rutinarios. Constantino asintió, bebiendo un sorbo de Cabernet. «Tengo hambre. ¿Qué hay para cenar?» Su conversación fue una clase magistral de subtexto, cada uno ocultando sus secretos. Durante la cena, Constantino admiró la capacidad de Irina para mantener esa fachada. Se preguntó cuánto tiempo había perfeccionado ese arte de la simulación. También comprendió, con una mezcla de orgullo y amargura, cuán rápidamente él mismo se había adaptado a esa nueva realidad. El Constantino de ayer habría sido incapaz de semejante comportamiento engañoso. Pero ese Constantino había desaparecido, reemplazado por un hombre decidido a descubrir la verdad, cueste lo que cueste. La cena de gala médica anual de Ocean City transformó el salón de baile del Gran Hotel Costero en un brillante mar de smokines y vestidos de noche. Constantino se ajustó la pajarita, sintiendo intensamente la presencia de Irina a su lado, con un ceñido vestido rojo escarlata. «Constantino, Irina, aquí están». Miguel Belov se acercó a ellos con una copa de champán. Su esposa, Ludmila Gromova, una experimentada inversora con reputación de mente aguda, lo seguía. Constantino sonrió con tensión. Miguel, Ludmila, encantado de verlos. Se entabló una tensa conversación social, una inquietud subyacente flotaba en el aire. Constantino no pudo resistirse y lanzó algunas sutiles insinuaciones que hicieron que Irina y Miguel se pusieran notablemente nerviosos. «¿Sabes, Miguel?», dijo Constantino, girando una copa de whisky en su mano. «He pensado mucho en la lealtad últimamente, en los negocios y en la vida personal. ¿No crees que es la base de cualquier asociación exitosa?» La sonrisa de Miguel se tensó. «Absolutamente de acuerdo». La mirada de Ludmila se desplazó entre ellos, sus cejas se fruncieron levemente.
Constantino casi vio cómo giraban los engranajes en su cabeza mientras captaba el significado oculto de sus palabras. Antes de que la conversación pudiera continuar, se les acercó la alcaldesa Vasily Danilov, pálida pero decidida. «Doctor Bezrukov, quería agradecerle personalmente por su brillante trabajo». Constantino inclinó la cabeza. «Me alegra que se esté recuperando». «Lo suficientemente bien como para salir», respondió Vasily con una sonrisa forzada. Bajó la voz. «Quería hablar con usted sobre Neurotech. En mi administración hemos estado siguiendo su progreso y estamos muy interesados en una posible colaboración». Las cejas de Constantino se elevaron. «¿Colaboración?», Vasily asintió. «Una que pueda acelerar el proceso de aprobación de su tecnología de implantes neuronales. Creemos que podría revolucionar la atención médica de Ocean City». La propuesta era a la vez atractiva y inquietante. Una aprobación acelerada podría significar el descuido de los protocolos de seguridad. Constantino sintió el peso de una dilema ética. «Es una propuesta muy interesante, señora alcaldesa. Necesito discutirlo con mis socios, por supuesto». Vasily sonrió. «Claro, estaremos en contacto». Cuando Vasily se alejó, Constantino, repentinamente abrumado por emociones contradictorias y conversaciones tensas, salió a la calle, respirando profundamente el fresco aire nocturno. Una conversación amortiguada desde un rincón cercano llamó su atención. Reconoció la voz de Miguel y la de la doctora Elena Rossi, una conocida experta en ética médica. «Tenemos que avanzar con la segunda fase», decía Miguel. «El Consejo de Administración está perdiendo la paciencia y las pruebas en humanos». Elena Rossi hizo una pregunta con tono preocupado. «¿Está seguro de que están listos?». «Tienen que estar listos», respondió Miguel con firmeza. «Mantendremos todo bajo control, por supuesto, riesgo mínimo». La sangre de Constantino se heló en las venas. ¿Qué era exactamente esa segunda fase? ¿Y qué pruebas en humanos estaban discutiendo? Esa conversación añadió otra capa de misterio y peligro potencial a una situación ya de por sí compleja. Cuando Constantino se disponía a abandonar la cena de gala, se le acercó una visiblemente inquieta Sara Hassan. «Doctor Bezrukov, ¿tiene un minuto?». Constantino asintió, notando la inquietud en sus ojos. «¿Qué sucede, Sara?». Ella miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. «He notado algunas inconsistencias en los últimos datos de los pacientes, especialmente en los casos relacionados con las pruebas preliminares de Neurotech. Pensé que debería saberlo». Los pensamientos de Constantino conectaron instantáneamente las observaciones de Sara con sus crecientes sospechas sobre prácticas poco éticas en su empresa. «Gracias por informarme, Sara. Lo discutiremos más tarde». Cuando Sara se alejó, el teléfono de Constantino vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Necesitamos hablar sobre Neurotech, su despacho, medianoche». Constantino miró el mensaje, su corazón latiendo más rápido. El mensaje enigmático marcó el tono de la creciente tensión e intriga que definirían los días venideros. Al abandonar la cena de gala, Constantino sabía que nada volvería a ser igual. El descenso a la oscuridad había comenzado, y él no podía detenerlo. El cuadrante de los relojes de la mesita de noche de Constantino brillaba, mostrando las 3:17 de la madrugada. Miraba al techo. El sueño lo había abandonado. La respiración regular de Irina a su lado parecía una traición. Con cada respiración, ella le mentía. Se deslizó de la cama y se dirigió silenciosamente a su despacho. Los dedos de Constantino volaban sobre el teclado. Sus conocimientos médicos eran olvidados mientras se sumergía en el oscuro mundo de los datos digitales. Espionaje. Durante sus años en Neurotech, había aprendido algo de los especialistas en TI, lo suficiente para entender los métodos básicos de hacking. No era bonito, pero era efectivo. El almacenamiento en la nube de Irina reveló sus secretos como un paciente bajo anestesia. Constantino apretó la mandíbula al descubrir meses de correspondencia entre su esposa y Miguel. Su romance no fue una debilidad pasajera, sino un engaño cuidadosamente planeado y a largo plazo.
Nos vemos en el lugar de siempre. No puedo esperar a sentir tus manos sobre mí de nuevo, decía un mensaje de Irina, fechado pocos días después de la fundación de Neurotech. El estómago de Constantino se retorció. Él había puesto toda su alma en la empresa, mientras su esposa y su mejor amigo tramaban una conspiración a sus espaldas. La profundidad de su traición era abrumadora, pero Constantino sabía que necesitaba más. Miguel era demasiado inteligente como para dejar rastros obvios. Para eso necesitaba ayuda. Tomó el teléfono, revisando los contactos hasta encontrar uno que no había usado en años. Alexei. Con un profundo suspiro, presionó el botón de llamada. ¿Te imaginas qué hora es?, gruñó una voz somnolienta y ronca. Alexei, necesito tu ayuda. Es importante, respondió Constantino. Una pausa, luego un suspiro. Más te vale que sea realmente importante. ¿Qué necesitas? Necesito descifrar correos electrónicos encriptados. ¿Todavía puedes hacerlo? Alexei resopló con pesimismo. ¿Y un cirujano acaso no puede hacer incisiones? Dame los detalles. Mientras Constantino transmitía la información, sintió una punzada de culpa. Ya no era el mismo hombre que antes, pero luego recordó a Irina en los brazos de Miguel. El viejo Constantino se había ido. La nueva versión haría todo lo necesario para descubrir la verdad. Los ojos de Sara Hassan se agrandaron al mirar la pantalla. Los datos se desplazaban en un flujo interminable de pruebas comprometedoras. Doctor Bezrukov, yo ni siquiera sé qué decir. Constantino se recostó en la silla. El agotamiento estaba grabado en cada rasgo de su rostro. Había invitado a Sara a su despacho con el pretexto de discutir un caso complejo. En realidad, necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien con las habilidades que lo ayudarían a comprender lo que había descubierto. Sé que es mucho, Sara. Créeme, yo mismo todavía estoy tratando de entenderlo. Sara se volvió hacia él. Su rostro expresaba una mezcla de preocupación y determinación. Entiende lo que esto significa, ¿verdad? Las inconsistencias en los datos de los pacientes no son errores, son manipulaciones deliberadas. Constantino asintió. Peor aún, mira. Abrió una serie de correos electrónicos entre Miguel y los miembros del Consejo de Administración de Neurotech. El lenguaje estaba cuidadosamente velado, pero la intención era clara. Un esfuerzo coordinado para cuestionar la contribución de Constantino y su salud mental, preparando el terreno para su eliminación de la empresa que él ayudó a crear. Están intentando convencerlo de que está loco, susurró Sara, el horror reflejado en sus ojos. Exactamente. Y están usando datos de investigación falsificados para hacerlo. Las cejas de Sara se fruncieron. ¿Pero por qué? ¿Qué podría valer la pena arriesgar todo esto? El rostro de Constantino se oscureció. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Estás conmigo? Sara solo vaciló por un instante antes de asentir con decisión. Doctor Bezrukov, ¿por dónde empezamos? Empezamos por profundizar. Compararemos los datos de los pacientes con los protocolos del tratamiento experimental de Neurotech. Buscaremos patrones, anomalías, todo lo que esté fuera de lo común. Sumidos en la investigación, Constantino sintió un rayo de esperanza. Con la experiencia de Sara en el análisis de datos y su propia experiencia en la exposición de corrupción en la industria farmacéutica, tenían la oportunidad de desenredar esa telaraña de mentiras. Las horas pasaron en un torbellino de tablas y registros médicos. Lenta pero seguramente, comenzó a emerger una imagen alarmante. Doctor Bezrukov, mire, dijo Sara, su voz tensa. Estos pacientes que participan en la segunda fase de las pruebas, sus efectos secundarios son completamente diferentes de lo que se ha documentado oficialmente. Constantino se inclinó, su corazón latiendo más rápido. Los resultados de eficacia están falsificados, en algunos casos muy exagerados. Los riesgos potenciales están completamente ocultos. La cabeza de Constantino dio vueltas.
Esto es peor de lo que imaginé. No estamos hablando solo de espionaje corporativo. Son violaciones éticas graves. Sara asintió con gravedad. Y eso no es todo. Mire las fechas en estos archivos. La sangre de Constantino se heló en las venas al darse cuenta del significado de esas fechas. Coinciden con las últimas apariciones conocidas del Dr. Cho antes de su desaparición. Exacto. Y ahora mire los registros de acceso. El Dr. Cho revisó estos archivos pocas horas antes de su desaparición. Las piezas del rompecabezas encajaban, formando una imagen mucho más siniestra de lo que Constantino podía haber imaginado. El Dr. Cho debió haber descubierto lo que realmente estaba sucediendo. Se disponía a denunciarlos. El rostro de Sara palideció, y luego desapareció. El peso de su descubrimiento cayó sobre ellos como una pesada manta. Ya no se trataba simplemente de traición personal o intrigas corporativas. Se enfrentaban a algo mucho más peligroso. «Sara», dijo Constantino en voz baja, «creo que debemos ser muy cuidadosos con quién confiamos a partir de ahora. Esta conspiración va más allá de Miguel e Irina». Sara asintió. Su rostro se volvió decidido. «¿Qué haremos ahora?» Constantino miró por la ventana, observando cómo los primeros rayos del amanecer pintaban el horizonte. «Reunimos todo lo que tenemos, cada fragmento de evidencia, cada anomalía, cada eslabón. Y luego idearemos cómo destruirlo todo sin perecer en el intento». Al volver al trabajo, Constantino no pudo deshacerse de la sensación de haber emprendido un camino sin retorno. El descenso a las tinieblas había comenzado en serio, y solo podía esperar encontrar el camino de regreso a la luz. La tensión en la moderna casa de Constantino e Irina era tan densa que se podía cortar con un bisturí. Constantino estaba de pie junto a las ventanas panorámicas, mirando el océano Pacífico embravecido, con una copa de whisky en la mano. Irina estaba sentada al borde de un elegante sofá de cuero. Su rostro era una máscara de desafío, velada por el miedo. «¿Cuánto tiempo...?» La voz de Constantino era peligrosamente suave. El mentón de Irina se levantó. «¿Acaso importa?» Constantino se giró bruscamente, sus ojos ardían. «¿Acaso importa? ¿En serio me preguntas eso? Irina, ¿cuánto tiempo, mi esposa, has estado conspirando para destruir todo lo que hemos construido? ¿Quieres hablar de destrucción?» La voz de Irina se elevó. «¿Y qué hay de cómo has ignorado nuestro matrimonio durante años? Siempre en el hospital, siempre en el laboratorio. ¿Alguna vez has pensado en lo que necesito yo?» La risa de Constantino fue amarga. «Oh, esto es gracioso. He trabajado como un condenado para asegurar nuestro futuro, para cambiar el mundo con nuestras investigaciones. Y tú todo este tiempo has tenido un romance con Miguel y le has ayudado a robarlo todo». Irina se estremeció, como si la hubieran golpeado, pero sus ojos se endurecieron. «No entiendes, no fue así. Miguel, él me vio, él me escuchó». «¿Cuándo fue la última vez que realmente me miraste, Constantino?» «Estoy mirando ahora», rugió Constantino. «¿Y sabes lo que veo? A una mentirosa, una estafadora, una espía corporativa que vendía los secretos de nuestra compañía». El rostro de Irina se contorsionó. Las lágrimas brotaron en cascada por sus mejillas. «No es tan sencillo. Tú no lo sabes todo». «Entonces ilumíname», siseó Constantino. Irina respiró hondo, entrecortadamente. «Estoy embarazada». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una bomba que destrozaba los restos del mundo de Constantino. «Estoy embarazada», repitió Irina, su voz apenas audible. «Y no sé quién es el padre». Constantino se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado. Las consecuencias se abalanzaron sobre él en oleadas. No solo su esposa y la compañía, sino potencialmente su hijo. Todo lo que consideraba inamovible, todo lo que había construido en su vida, se derrumbaba ante sus ojos. Antes de que pudiera responder, la puerta de entrada se abrió de golpe. Entró Miguel, su apariencia normalmente impecable, algo desaliñada. «Irina, ¿estás bien?»
Vine en cuanto recibí tu mensaje. Los ojos de Miguel se movieron rápidamente entre Constantino e Irina, evaluando la situación. Su expresión facial cambió de preocupación a una máscara de arrepentimiento impostada. Constantino, sé que esto parece malo, pero debemos discutirlo racionalmente. ¿Qué pasó? Fue un error, un desafortunado malentendido, pero esto no debe destruir todo lo que hemos creado. La risa de Constantino fue vacía. ¿Un error? ¿Así llamas a meses de engaño, años de manipulación de datos y un plan para eliminarme de mi propia compañía? Los ojos de Miguel se agrandaron por un instante, antes de que su máscara pulida se recuperara. No sé qué piensas que sabes, Constantino, pero estás equivocado. Podemos arreglar esto, por Neurotech, por todo el bien que podemos hacer con nuestras investigaciones. Necesitamos actuar con cautela. La voz de Constantino fue mortalmente tranquila. ¿Cómo actuaron con cautela con esos ensayos en humanos? ¿Esos en los que tan convenientemente no se reportan los efectos secundarios? La serenidad de Miguel se quebró por un momento. Brilló una ambición despiadada. No comprendes el panorama completo, Constantino. Lo que estamos haciendo cambiará el mundo. Unas cuantas zonas grises éticas son un pequeño precio por el progreso de la evolución humana. Irina jadeó, mirando a Miguel con horror. ¿De qué estás hablando? ¿Qué has hecho? Miguel abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el insistente timbre del teléfono de Constantino. Constantino contestó sin apartar la vista de Miguel. Dr. Bezrukov, soy el Dr. Patel de la sala de emergencias. El alcalde Danilov ha ingresado con síntomas muy preocupantes. Necesitamos su ayuda inmediatamente. La sangre de Constantino se heló en sus venas mientras escuchaba la descripción del estado del alcalde. Coincidía punto por punto con los efectos secundarios no revelados del tratamiento experimental de Neurotech. «Voy en camino», dijo terminando la llamada. Agarrando las llaves, Constantino escuchó a Miguel murmurarle a Irina: «No te preocupes, todo se solucionará pronto». Esas palabras siniestras, junto con las amenazas previas de Miguel, llenaron a Constantino de una sensación de presagio. Mientras corría hacia el hospital, pensaba en las consecuencias. Los ensayos poco éticos habían traspasado los límites de los experimentos controlados, afectando a una de las figuras más influyentes de la ciudad. Las apuestas habían aumentado drásticamente, y Constantino sabía que le quedaba cada vez menos tiempo para revelar toda la verdad y proteger a sus pacientes. Mientras corría por la carretera nocturna, no podía deshacerse de la sensación de que esto era solo el comienzo de un juego mucho más grande y peligroso. La sala de emergencias del hospital, memoria oceánica, bullía de actividad. Constantino atravesó las puertas, enfermeras y camilleros se apartaron para darle paso, mientras se dirigía a la sala donde se encontraba el alcalde Vasily Danilov. El doctor Patel, un médico experimentado, lo recibió en la puerta. «Doctor Bezrukov, gracias a Dios que está aquí. El estado del paciente está empeorando rápidamente y no podemos determinar la causa». Las mandíbulas de Constantino se apretaron mientras revisaba la ficha del alcalde. Cada síntoma, cada anomalía, coincidía perfectamente con la lista secreta de efectos secundarios de los ensayos de los implantes neuronales de Neurotech. Su mente se debatía entre su deber médico y la necesidad de mantener en secreto la conexión con Neurotech. «Comience con un cóctel de fármacos neuroprotectores», ordenó Constantino, su voz serena a pesar del caos que rugía en su interior. «Puede que se requiera la extracción quirúrgica del implante». Mientras el equipo médico se apresuraba a seguir sus instrucciones, Constantino sintió una mano en la suya. Se giró y vio a Sara Hassan, sus ojos muy abiertos por la angustia. «Doctor Bezrukov, tenemos que hablar inmediatamente». Se retiraron a una sala de consulta vacía. Los dedos de Sara volaban sobre una tableta, abriendo una serie de documentos. «He encontrado algo», dijo, su voz apenas audible. «Hay pruebas de la existencia de un laboratorio secreto, no indicado en los informes, de ensayos no autorizados en humanos, a una escala que ni siquiera podíamos imaginar».
La sangre de Constantino se heló en sus venas mientras revisaba los datos. Firmas, grabaciones de video. Todo apuntaba a la participación directa de Miguel e Irina en la realización de esos experimentos poco éticos. «Dios mío», suspiró, «¿hasta dónde ha llegado esto?». Antes de que Sara pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y entró el detective Daniel Karpov, acompañado de 2 policías. «Doctor Konstantino Bezrukov», dijo Karpov, su voz áspera. «Tengo una orden de registro de su despacho y de confiscación de cualquier documento o dispositivo electrónico pertinente». La cabeza de Constantino dio vueltas. ¿Sobre qué base? Los ojos de Karpov se entrecerraron. «Recibimos una comunicación anónima que indica su participación en la desaparición del Dr. Víctor Cho y en la realización de ensayos médicos no autorizados por la compañía Neurotech. Tendrá que acompañarnos para un interrogatorio». Constantino comprendió. Lo habían inculpado. Sospechaba quién estaba detrás de esto. Como si fuera por encargo, el teléfono de Constantino vibró. Una videollamada entrante. El rostro de Miguel llenó la pantalla, una sonrisa triunfante en sus labios. «Hola, viejo amigo», alargó Miguel. «Que pases una agradable velada». La cámara giró, mostrando un lujoso centro vacacional de montaña. Irina estaba sentada en el fondo, su rostro inexpresivo. «¡Canalla!», siseó Constantino. «Me has inculpado». La risa de Miguel fue gélida. «Oh, Constantino, siempre te apresuras a sacar conclusiones. Todo esto se ha estado preparando durante meses. Datos falsificados, rumores en el Consejo de Administración sobre tu inestabilidad, incluso el soborno de algunos empleados clave del hospital. No tenías ninguna oportunidad». La mente de Constantino intentaba frenéticamente asimilar la profundidad de la traición. ¿Por qué, Miguel? ¿Qué podía valer todo esto? Progreso, Constantino, progreso científico sin trabas, que llevará a la humanidad a una nueva era. Y si para ello hay que traspasar algunas normas éticas, bueno, es un pequeño precio, ¿no? Mientras Miguel hablaba, Constantino notó algo en los ojos de Irina, un destello de ¿arrepentimiento? ¿Duda? Miguel continuó, su voz rebosante de falsa compasión. «No te preocupes por Irina, por cierto. Cuidaré de ella y de nuestro bebé». Al mencionar el embarazo, el rostro de Irina se contorsionó por una fracción de segundo. Constantino vio un destello de la mujer de la que se había enamorado, atrapada tras una máscara de complicidad. «No saldrás impune», rugió Constantino. La sonrisa de Miguel se volvió depredadora. «Ya he salido. Adiós, Constantino. Intenta disfrutar de tu estancia bajo custodia». La llamada terminó, dejando a Constantino solo con una pantalla vacía. Se giró y vio a Karpov observándolo con las cejas levantadas. «¿No quiere explicar nada, doctor?». Sabía que todo lo que dijera ahora probablemente se usaría en su contra. Pero cuando abrió la boca para hablar, de la habitación del alcalde Danilov se escuchó una señal de alarma. «Está en estado crítico», gritó una enfermera. En ese momento Constantino tomó una decisión. Tal vez fuera juzgado, pero se condenaría a sí mismo si permitía que un paciente muriera por las maquinaciones de Miguel. «Detective», dijo, su voz serena. «Comprendo cómo se ve esto, pero ahora mismo hay una persona muriendo ahí, y yo soy el único que sabe cómo salvarla. Permítame hacer mi trabajo y luego estaré a su disposición», concluyó Constantino. Karpov dudó un momento antes de asentir brevemente. «Actúe rápido, doctor, y no intente nada». Mientras Constantino se apresuraba a salvar al alcalde, su mente repasaba frenéticamente todo lo sucedido. Lo habían inculpado, el trabajo de toda su vida estaba en peligro, y la mujer que amaba estaba involucrada en una conspiración más extensa y astuta de lo que jamás podría haber imaginado. Pero al entrar en la habitación del alcalde, Constantino se encontró con la mirada de Sara Hassan. En ese intercambio silencioso de miradas entre ellos brilló un mensaje. Esto aún no ha terminado, ni mucho menos. Mientras el equipo médico intentaba desesperadamente estabilizar el estado del alcalde Danilov,
Constantino sabía que su lucha recién comenzaba. La caída a la oscuridad había terminado, pero en algún lugar de esa oscuridad se había encendido una chispa de resistencia, y Constantino Bezrukov no era un hombre que se rindiera sin luchar. La luz intensa de las lámparas fluorescentes de la celda proyectaba sombras nítidas sobre el rostro de Constantino. Se sentaba en un banco metálico duro, repasando mentalmente los eventos que lo habían llevado hasta allí. La traición, la conspiración, la acusación falsa. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. El sonido de pasos, resonando por el pasillo, lo sacó de sus pensamientos. Las llaves tintinearon, y la puerta de la celda se abrió de golpe. Constantino levantó la vista, esperando ver al detective Karpov, o quizás a un abogado. En cambio, vio los ojos agudos y penetrantes de Ludmila Gromova. «Buenos días, doctor Bezrukov», dijo ella, su voz fría y tranquila. «Creo que tenemos algo de qué hablar». Las cejas de Constantino se fruncieron. «Señora Gromova, ¿qué hace usted aquí?» Ludmila miró por encima del hombro antes de entrar en la celda. La puerta se cerró tras ella con un clic metálico. «Estoy aquí para ofrecerle un trato, doctor Bezrukov, uno que puede salvarnos a ambos». Constantino, a pesar del cansancio, se inclinó hacia adelante, intrigado. «Escucho». Los ojos de Ludmila brillaron con una mezcla de determinación y algo más oscuro, quizás miedo. «Sospecho de las actividades de Miguel desde hace varios meses. Llamadas nocturnas, ausencias inexplicables, inconsistencias en los informes financieros de Neurotech. Al principio pensé que simplemente tenía un romance, pero la verdad, como estoy segura de que ya ha descubierto, es mucho más siniestra». Sacó de su bolso de diseño una tableta elegante. «He llevado a cabo mi propia investigación. Lo que he encontrado, digamos que va mucho más allá de Neurotech». El corazón de Constantino latió más rápido mientras Ludmila mostraba en la pantalla una serie de documentos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, compañías pantalla, conexiones con figuras conocidas del mundo del crimen. La red de corrupción era extensa y compleja. «¿Por qué me muestra esto?», preguntó Constantino, su voz apenas audible. La mirada de Ludmila se encontró con la suya, sin vacilar. «Porque necesito su ayuda para destruirlo todo. A cambio, ayudaré a limpiar su nombre. Usted tiene el conocimiento médico y la información interna de Neurotech. Yo tengo la experiencia financiera y los recursos. Juntos tenemos una oportunidad». Constantino estudió su rostro, buscando señales de engaño, pero no encontró ninguna. Asintió lentamente. «Bien, señora Gromova, acepto». Mientras Ludmila exponía su plan, Constantino no podía dejar de pensar en los otros participantes de este juego enrevesado. ¿Qué está haciendo Zara ahora? ¿Y el detective Karpov? ¿Cree realmente en la culpabilidad de Constantino o tiene sus propias sospechas? En el otro extremo de la ciudad, en un rincón poco iluminado de una cafetería abierta, las 24 horas, Zara Hassan sorbía un café frío. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño. Su cabello, normalmente cuidadosamente recogido, estaba despeinado. Frente a ella se sentaba el detective Daniel Karpov, su rostro cansado surcado por una red de arrugas. «Recorrámoslo de nuevo, doctora», dijo Karpov con voz baja y áspera. «¿Qué es exactamente lo que ha encontrado en esos archivos de pacientes?» Zara se inclinó, su voz apenas audible. «Inconsistencias, detective. Muchas inconsistencias. Efectos secundarios que nunca se registraron. Índices de eficacia que parecen demasiado buenos para ser verdad». «Y esto», dijo, deslizando una carpeta a través de la mesa. Karpov la abrió. Sus ojos se abrieron al ver el contenido. «Estas fechas», murmuró, «coinciden perfectamente con las últimas apariciones conocidas del Dr. Cho». Zara terminó por él. «Exactamente. Lo que sea que haya encontrado, lo que sea que estuviera a punto de revelar, creo que es eso». Karpov se frotó la cara con la mano, pareciendo de repente sus más de 50 años. «Dios mío, si lo que dices es verdad, esto va mucho más allá de una simple desaparición».
estamos hablando de una conspiración que puede llegar a los más altos niveles del hospital, quizás incluso de la administración municipal. Sara asintió. Por eso vine a usted, detective. No sé en quién más confiar. El doctor Bezrukov. Constantino. Él no está involucrado en esto. Lo han inculpado. Estoy segura. Karpov la estudió durante un largo rato antes de asentir. Bien, doctora, le creo, pero necesitamos algo más que sospechas. Si queremos ayudar a su superior, necesitamos pruebas irrefutables. ¿Por dónde empezamos? Un brillo decidido apareció en los ojos de Karpov. Empezaremos rastreando el recorrido del Dr. Cho. Algo me dice que la clave de todo esto reside en descubrir qué le pasó. Mientras se inclinaban sobre la mesa, elaborando un plan, ninguno de los dos se dio cuenta del hombre de cabello oscuro y traje que los observaba desde la mesa contigua. Un teléfono estaba pegado a su oído. El sol apenas comenzaba a ascender sobre el horizonte cuando las puertas de la prisión del distrito se abrieron. Constantino salió, entrecerrando los ojos ante la brillante luz de la mañana. Su traje estaba arrugado, su rostro sin afeitar, pero sus ojos ardían con una nueva determinación. Doctor Bezrukov. Constantino se volvió y vio un elegante automóvil negro aparcado al borde de la carretera. La puerta trasera se abrió, y de ella salió la alcaldesa Vasily Danilov, con un aspecto mucho más saludable que la última vez que la vio en el hospital. «¿Señora alcaldesa?» Las cejas de Constantino se fruncieron por la sorpresa. «¿Qué hace usted aquí?» Los labios de Vasily se curvaron en una leve sonrisa. «Recogiendo mi tarjeta de salida de la cárcel, como puede ver». «Suba, doctor, tenemos que hablar». Cuando el coche arrancó, Vasily miró fijamente a Constantino. «Supongo que se pregunta cómo me recuperé tan rápido y por qué estoy aquí». Constantino asintió, su mente trabajando frenéticamente. «La verdad es, doctor Bezrukov, que nunca estuve realmente enferma, al menos no de la manera que usted cree». La voz de Vasily era serena, pero Constantino percibió un tono de acero bajo la calma exterior. Desde hace varios meses sospechaba que algo andaba mal en Neurotech. Tras escuchar rumores sobre los métodos de tratamiento experimental acelerados, decidí tomar cartas en el asunto. Los ojos de Constantino se abrieron al comprender. Ella se sometió intencionadamente al tratamiento para desenmascarar a los verdaderos culpables. Vasily asintió. Lo que no esperaba es lo rápido que se saldría de control, o que usted asumiría la culpa. Se inclinó. Su mirada se volvió penetrante. «Le ofrezco mi colaboración, doctor Bezrukov. Mi influencia política combinada con sus conocimientos médicos, juntos podríamos transformar el sistema sanitario de esta ciudad, erradicar la corrupción y crear algo realmente revolucionario». Constantino sintió una mezcla de admiración y cansancio. La propuesta era tentadora, pero no podía deshacerse de la sensación de que estaban manipulándolo de nuevo. «¿Y qué obtendrá usted a cambio, señora alcaldesa?» La sonrisa de Vasily fue aguda como una navaja. «Un legado, doctor Bezrukov, la oportunidad de pasar a la historia como la mujer que inició una nueva era de innovación médica y gestión ética, y por supuesto, un empujón no menos importante a mi campaña electoral». Constantino sopesó sus opciones. Por un lado, la colaboración con Vasily podría darle los recursos y la protección necesarios para revelar la verdad. Por otro lado, corría el riesgo de comprometer aún más su ética. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Muelle 17, dentro de una hora. Traiga a la alcaldesa». El corazón de Constantino latió con fuerza. Ludmila, lo que sea que estuviera planeando, estaba claro que todo se resolvería hoy. Se volvió hacia Vasily, tomando una decisión. «Señora alcaldesa, creo que es hora de que conozca a mis amigos. Necesitaremos todos los aliados que podamos encontrar para lo que nos espera». Cuando el coche cambió de dirección, dirigiéndose hacia el paseo marítimo, Constantino sintió una oleada de energía nerviosa. Las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar. Una increíble alianza de un neurocirujano caído en desgracia,
una alcaldesa astuta, una brillante médica residente, un detective cínico y una esposa engañada se unían para enfrentarse a una conspiración que había penetrado en el mismo corazón de la ciudad oceánica. La confrontación final se acercaba, y Constantino sabía que cuando el polvo se asentara, nada sería igual. El aire en el muelle 17 estaba impregnado de sal y tensión. Constantino se encontraba al borde del muelle, la alcaldesa Vasily Danilov a su lado. Los primeros rayos del sol se reflejaban en las olas del puerto, proyectando largas sombras sobre las desgastadas tablas. «Doctor Bezrukov». Constantino se giró y vio a Ludmila Gromova acercándose a ellos. Sus tacones resonaban sobre el entarimado de madera. Tras ella, para su sorpresa, caminaban Sara Hassan y el detective Karpov. «Ha reunido una compañía interesante», murmuró Vasily. «Soy un novato en este juego», sonrió Constantino, observando a este grupo inusual. «Creo que es hora de que todos revelemos nuestras cartas. Nos hemos enfrentado a algo más grande de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar, y si queremos detenerlo, debemos actuar juntos». Durante la hora siguiente, la información circuló libremente. Ludmila compartió sus descubrimientos financieros, revelando la magnitud de las operaciones ilegales de Miguel. Sara y Karpov presentaron sus pruebas, vinculando a Neurotech con la desaparición del Dr. Cho. La alcaldesa Danilov detalló su propia investigación y sospechas. Cuando se completó el panorama, Constantino sintió una mezcla de horror y determinación. La conspiración se extendía mucho más allá de Neurotech, abarcando a altos funcionarios del hospital, autoridades municipales e incluso representantes de la policía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Karpov. Su voz áspera rompió el silencio aturdido que se había apoderado del grupo. Constantino pensó en los pacientes afectados, en el Dr. Cho, desaparecido al intentar revelar la verdad, en su propio camino desde un idealista ingenuo hasta un luchador curtido. Pasara lo que pasara, Constantino lo sabía, no había vuelta atrás. La cuenta había llegado. La sinuosa carretera de montaña serpenteaba y se contorneaba, acercando a Constantino y a sus inesperados aliados a la confrontación final con cada curva. Cuando el todoterreno de Ludmila Gromova dobló una curva, apareció a la vista la aislada casa de campo de Miguel e Irina. El edificio moderno de acero y cristal parecía surgir del duro paisaje, un monumento a la riqueza y la arrogancia. «Recuerden el plan», dijo Constantino, su voz tensa. «Ludmila y yo entraremos por la entrada principal. Sara, tú y Karpov asegurarán el perímetro. La alcaldesa Danilov coordinará las acciones con las autoridades locales desde el puesto de mando que hemos organizado más abajo en la carretera». Cuando se acercaron a la casa, un silencio ominoso cayó sobre el grupo. La propiedad parecía abandonada, pero Constantino sabía que las apariencias engañan. Miguel siempre iba un paso por delante. No había razón para pensar que esta vez sería diferente. Constantino y Ludmila se dirigieron a la puerta principal, la adrenalina hirviendo en su sangre. Para su sorpresa, la puerta se abrió al toque de Ludmila. «Esto no me gusta», murmuró Constantino. «Demasiado fácil». Avanzaron con cautela por la casa, todos los sentidos alerta. Al descender al sótano, Constantino se quedó petrificado. Ante ellos se encontraba un laboratorio moderno, repleto de servidores y equipos médicos que superaban con creces cualquier cosa que debería estar en una casa privada. Ludmila se puso inmediatamente a trabajar en el terminal informático principal. Sus dedos volaban sobre el teclado, atravesando niveles de encriptación con facilidad profesional. «Dios mío», susurró. Sus ojos se agrandaron al ver los datos que se desplazaban por la pantalla. «Constantino, esto es peor de lo que pensábamos. No solo están llevando a cabo pruebas no autorizadas, están suministrando personas para estos experimentos, personas sin hogar, inmigrantes ilegales, gente a la que nadie buscará». El estómago de Constantino se encogió al ver los archivos. La escala de la operación era asombrosa, extendiéndose mucho más allá de la ciudad oceánica. Un sonido amortiguado desde arriba
los hizo detenerse a ambos. «Tenemos que irnos», siseó Constantino. «Descarga todo lo que puedas. Tenemos que entregárselo a Vasili y Karpov». Pero antes de que Ludmila pudiera completar la transferencia, la puerta del sótano se abrió de golpe. Entró Miguel acompañado de un grupo de hombres armados, cuyos ojos vacíos y porte militar indicaban que eran mercenarios. «Constantino, viejo amigo», dijo Miguel, su voz rebosante de una falsa calidez. «Y Ludmila, querida, qué desagradable sorpresa». La mente de Constantino buscaba frenéticamente una salida, pero todas las cartas estaban en manos de Miguel. «Debo decir que estoy impresionado por tu perseverancia», continuó Miguel, girando alrededor de ellos como un depredador. «¿Pero realmente pensabas que no tendría un plan de reserva? ¿Que no vigilaría mi propia casa?» Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Con solo pulsar este botón, todos los sucios secretos de esta ciudad quedarán expuestos en la red. Cada trato turbio, cada escándalo encubierto, incluyendo algunas de tus propias decisiones éticamente cuestionables. Constantino, ¿estás preparado para que el mundo vea hasta dónde estuviste dispuesto a llegar en nombre del progreso científico?» La sangre de Constantino se heló en sus venas. Siempre había justificado sus acciones como sacrificios necesarios en la búsqueda del bien mayor, pero ahora, enfrentado a la perspectiva de la divulgación de estas decisiones, sintió el peso de sus elecciones. El punto muerto se rompió con el tintineo de vidrio roto. Irina irrumpió en la habitación, su rostro una máscara de determinación. «Se acabó, Miguel», dijo ella, su voz firme. «He estado cooperando con un grupo de investigación federal. Lo tienen todo». La serenidad de Miguel se derrumbó, revelando la ambición despiadada que lo había impulsado todo este tiempo. «Me has traicionado después de todo lo que hemos construido». La risa de Irina fue amarga. «¿Construido? Lo has destruido todo, Miguel. La compañía, nuestra relación, innumerables vidas. Todo termina ahora». En el caos que siguió, Miguel intentó desesperadamente agarrar un disco duro. Constantino, movido por puro instinto, se lanzó en persecución. Salieron corriendo de la casa, corriendo hacia el borde de un acantilado con vista al océano embravecido. En la lucha al borde del precipicio, Constantino se encontró cara a cara con el hombre que alguna vez fue su mejor amigo. En los ojos de Miguel vio un reflejo distorsionado de su propia ambición, un destello de lo que podría haber sido si hubiera tomado una decisión diferente. «Aún no es tarde, Constantino», jadeó Miguel. Su agarre en el disco duro se volvió blanco. «Piensa en lo que podríamos lograr juntos, redefiniendo la propia evolución humana. Podríamos ser dioses». Por un momento, Constantino sintió la atracción de esa idea, la oportunidad de ampliar los límites de la ciencia, de dejar una marca indeleble en la historia de la humanidad. Pero entonces recordó a los pacientes afectados, las vidas destrozadas en la búsqueda de ese sueño. «No, Miguel», dijo Constantino, su voz firme, «ya no soy el mismo». En la lucha, el pie de Miguel resbaló en la roca mojada por la lluvia. El tiempo se ralentizó cuando se tambaleó al borde del acantilado. En esa fracción de segundo, Constantino tomó una decisión que lo definió como persona. Extendió la mano, intentando agarrar a Miguel, pero éste, al ver la inevitabilidad de su derrota, soltó el disco duro, cayendo al océano embravecido. Constantino vio un destello de algo en los ojos de su antiguo amigo. ¿Arrepentimiento? ¿Aceptación? ¿O simplemente una terca negativa a reconocer las consecuencias de sus acciones? El sonido de la caída del cuerpo de Miguel en el agua se perdió en el rugido de las olas. Constantino permaneció al borde del acantilado, el peso de todo lo sucedido aplastándolo. El disco duro que Miguel apretaba ahora estaba en manos de Constantino. Su contenido, quizás, era la llave para desentrañar toda la conspiración. Se alejó del agua embravecida. Su mente ya trabajaba frenéticamente en los siguientes pasos. La lucha no había terminado. Quedaba por desmantelar una enorme red de corrupción, ayudar a las víctimas y enfrentarse a su propio juicio. Al regresar a la casa, vio al detective Karpov.
¿Miguel? Preguntó Karpov, aunque su mirada decía que ya conocía la respuesta. Konstantino negó con la cabeza. Karpov asintió. Hemos acordonado la zona y detenido a los mercenarios. La gente de la alcaldesa Danilov ya está en camino para recoger las pruebas. En la casa reinaba un caos controlado. Ludmila coordinaba a los especialistas en ciberseguridad. Sara tranquilizaba a Irina. Cuando Konstantino se acercó a Irina, ella dijo que había cooperado con la investigación y que el embarazo era una mentira para ganar tiempo. Konstantino sintió que se cerraba un capítulo de su vida. En los meses siguientes, Konstantino y Sara crearon un nuevo instituto de investigación médica basado en principios éticos. Un día, Karpov los visitó con un nuevo caso relacionado con la biotecnología en el deporte. Konstantino sintió una oleada familiar de adrenalina. Los días oscuros de Neurotech habían quedado atrás, pero las lecciones aprendidas lo guiarían en el futuro.